Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La senda de los molinos en Segovia es un paseo habilitado a la par del río Eresma, preparado para que los visitantes puedan apreciar no solo la propia corriente del río Eresma, sino sobre todo cómo quedan los últimos restos de los molinos que utilizaron energía del río, en algunos casos molinos ya restaurados, convertidos en residencias, en otros aún en ruinas. Lo interesante de la senda es que nos recuerda la capacidad que llegó a tener esta ciudad, Segovia, gracias a la fuerza del río Eresma, para tener este sistema de molinos que inicialmente, en época medieval, posiblemente funcionaban sobre todo para cuestiones agrarias y en especial la industria textil. Es cierto que los restos que se conservan hoy estaban vinculados esencialmente a harineras y alfarerías, pero eso no impide que podamos valorar la importancia que tuvo la corriente del Eresma en ese notable desarrollo que tuvo la industria textil segoviana de finales de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Es más, sin la presencia de la corriente y la presencia de esos molinos, no podríamos entender la existencia de esa industria textil. Pero al mismo tiempo hemos de preguntarnos por qué esa industria textil cedió. Hemos podido tener un debate sobre la capacidad tecnológica que tuvieran los fabricantes de tejidos de lana de Segovia, la imposibilidad de tener una energía que les permitiera llevar a cabo una innovación tecnológica, digamos, de tipo industrial. Y sin embargo, el Eresma es la mejor prueba de que sí existía esa capacidad. En realidad hemos de entender en el contexto de la producción de la lana en toda Castilla que a la larga resultaba mucho más interesante convertirse esencialmente en proveedores de lana más que en fabricantes de los tejidos. A la larga se conseguía reducir la cantidad de tiempo para lograr recuperar la inversión con los rebaños de ovejas sin tener toda esa otra complicación tecnológica y búsqueda de mercado que suponía el hecho de haber producido los tejidos de lana. Hemos de entender que la principal razón de la existencia de tan numerosos molinos, en época medieval sabemos que llegaron a haber al menos 200, en este área del barrio de San Lorenzo de Segovia, se debe al encajonamiento que sufre el río Eresma en este sector, lo que acumula la cantidad de agua que en ese momento podemos reunir y utilizar dentro de los cauces, lo que a la larga nos permite garantizar la energía suficiente para mover todos esos molinos. Si consideramos que hasta hoy el río Eresma sigue pasando por este cauce y por tanto podría seguir produciendo esa energía que hubiera movido los molinos, si la industria textil en su momento y más tarde, más recientemente, las harineras o las alfarerías dejaron de funcionar, no es tanto por un problema de energía como por cuestiones socioeconómicas que son las que tenemos que tratar de entender. Como señalábamos antes, lo que se conserva en la actualidad de estos molinos son, por un lado, los cauces, estos canales paralelos al río por el que se desviaba parte del agua de la corriente que era introducido al interior del propio molino para mover las diferentes ruedas, ya fuera para moler el trigo, ya fuera para trabajar la lana. Estos molinos son los que en la actualidad ya están sufriendo unos procesos de rehabilitación como viviendas domésticas, tratando de conservar al menos la parte baja por donde terminaba de pasar el agua del caz, camino del molino y después ese agua regresaba al río, y lo que hacen es rehabilitar la parte superior de los edificios para utilizarlo como residencias de vida cotidiana.
La presencia de los caces es la mejor evidencia de lo complejo que llega a ser el sistema de molinos junto al río Eresma. Hemos de pensar que las propias ruedas de los molinos son desmontables y los molinos en sí pueden ser desde reutilizados a demolidos para recuperar material, pero los caces, excavados en la orilla, permanecen y nos dan testimonio de ese complejo sistema. Con ese sistema de molinos instalados a la vera del Eresma, no tuvo dificultad el rey Felipe II, ya en la segunda mitad del siglo XVI, de instalar una casa de la moneda, aguas abajo, donde el agua ya estaba más remansada, pero que a pesar de todo podía seguir siendo aprovechada para mover los molinos. Una casa de la moneda cuya vida va a prolongarse hasta finales del XVIII, principios del XIX, y que muestra bien cómo Segovia era tenida en la mente de los gobernantes como un sitio donde era posible llevar a cabo la actividad industrial, aunque en este caso fuera el de la forja de la moneda. En esta Casa de la Moneda, recientemente restaurada, además de conservar los propios pabellones diseñados por Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial y favorito de Felipe II, disponemos tanto de los diques a través de los cuales una parte del agua se desviaba hacia el interior de los caces que iban a mover los molinos, como los propios caces, las ruedas, que, insisto, han sido reinstaladas para mostrar así a los visitantes cómo funcionaba el sistema, y por supuesto el caz final que permitía la evacuación del agua de vuelta hacia el río. Por supuesto, en el momento que tenemos una corriente de agua continuada es posible abastecer de agua al barrio de San Lorenzo, pero además podemos aprovechar ese agua para el cultivo de huertas, algo que ya habíamos comentado al hablar del caso de San Millán, donde decíamos que estábamos en un entorno con en la cumbre un templo, el de San Millán, y en los alrededores se situaba el templo. Esto es lo que va a ocurrir también en San Lorenzo. En la cumbre tenemos la iglesia y a los alrededores se habilitaron una serie de caceras, de acequias, para regar las huertas, completamente reglamentadas al menos desde los tiempos de Enrique IV en el siglo XV. El área de las huertas de San Lorenzo sigue existiendo hasta hoy. Esa que hemos visto que al menos se reglamentó en el siglo XV, en tiempos de Enrique IV. Los vecinos pueden seguir aprovechando las riberas bien regadas al pie del montículo de San Lorenzo para instalar sus huertas. Es algo que se hace con carácter rotativo, de modo que todos los vecinos pueden aprovechar este sector. Desde esta zona de las huertas hay que subir la pendiente que conduce hacia la iglesia de San Lorenzo, repitiendo ese modelo que vimos en el paseo previo por San Millán, donde en el altozano se construyó el templo del lugar. En el entorno inmediato podían existir algunas viviendas, el montículo de San Lorenzo es mayor que el de San Millán, y sobre todo en los corrientes de agua que rodean ese montículo es donde se instalaron tanto el sistema de molinos como la zona de las huertas. Llegados aquí, volvemos a la pregunta inicial. Existiendo esta tradición molinera en las orillas del Eresma de Segovia, ¿por qué la industria textil exitosa a finales de la Edad Media no fue capaz de prolongarse cuando llegamos ya al mundo de la Revolución Industrial? Una tradición molinera que hemos visto que incluso fue aprovechada por la corte para que Felipe II pusiera su fábrica de la moneda, o ya en el siglo XIX y XX con otro tipo de molinos dedicados a la harina o la cerámica. La razón es muy sencilla, no era falta de energía, sino otras alternativas socioeconómicas que los segovianos optaron, desde vender directamente la lana, que es lo que va a hundir realmente la industria textil, a no tener capacidad para competir con otros molinos y otras fábricas en otras ciudades, sobre todo en Madrid, cuando pensamos en los molinos más recientes. De modo que no nos equivoquemos. Incluso reuniendo las condiciones geográficas ventajosas para llevar a cabo una actividad, en este caso la industria textil, que se podría haber apoyado
sobre la energía del río Eresma, si el contexto socioeconómico no favorece el aprovechamiento de esa ventaja geográfica, esa ventaja no sirve para nada. Y esto es uno de los elementos a entender. Hemos de evitar esos determinismos que muchas veces buscan explicaciones históricas apoyándose, por ejemplo, en la falta de un recurso. Suelen ser las estructuras humanas y no las condiciones geográficas las que hacen que una sociedad sea más o menos exitosa.